Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya había grabado una gran parte, tenía ya media hora habiendo grabado y me había olvidado de que estaba desactivado el micrófono, ¿no? Bueno, fue un error. Vamos, pregunta número 89. Identifica el mecanismo de participación ciudadana al que hace referencia el siguiente enunciado. ¿Es la consulta a todo el electorado para ratificar o derogar una norma jurídica? Oye, espérate, ¿cómo está esto? Ya, genial. Entonces, si nos dice acá, es una consulta al electorado, ¿ya? Recordemos a cada uno, ¿ya? Iniciativa legislativa es proponer leyes, ¿ya? Y eso no nos está pidiendo. Demanda de rendición de cuentas es justamente que nos informen sobre la ejecución del presupuesto público, ¿no? Es decir, alcalde, ¿qué estás haciendo con la plata? El referéndum, en cambio, esta es la consulta popular. ¿Recuerdas el año pasado cuando se realizó el referéndum, ¿no? Nos preguntaron si estaban de acuerdo con el tema de la bicameralidad, la no reelección de congresistas. Ahí está, pues. El referéndum es esa consulta popular, ¿ya? La remoción es cuando se busca retirar de su cargo a una autoridad que ha sido designada por una autoridad, ¿no? La revocatoria, en cambio, es cuando tratamos de sacar de su cargo a las autoridades elegidas mediante sufragio. Ejemplo, el alcalde, regidor, gobernador. Ahí está. Y para esto se necesita un 25% de firmas de la población electoral de la jurisdicción. Pero recuerda, este 25% solamente es para solicitar, ¿no? Porque al final luego se va a hacer unas elecciones donde la gente va a marcar si está de acuerdo o no está de acuerdo. Obviamente, si salen 50% más uno, la mayoría dice que sí, entonces procede la revocatoria y la alcaldesa o el alcalde tendrá que salir de su cargo. ¿Ven? Pero para hacer todo esto se necesita esto, 25% de firmas, ¿ya? Siguiente, pregunta número 90, dice: ¿son consideradas impuestos para el gobierno central? Ok, si nos pide para el gobierno central, se supone que vamos a pagar a la SUNAT. ¿Y qué se paga a la SUNAT? El impuesto a la renta, ¿ya? Se paga también el impuesto general a las ventas, el IGB, y el impuesto selectivo al consumo, el ISC. El ISC, el impuesto selectivo al consumo, son aquellos impuestos que se gravan sobre aquellos bienes que no son de primera necesidad. Ejemplo, joyas, carros, licores, cigarros, ¿ya? Ellos pagan el impuesto selectivo al consumo y esto se paga obviamente al gobierno central. El impuesto predial, como el impuesto al patrimonio vehicular, se paga a la municipalidad, al gobierno local. El impuesto al patrimonio vehicular por tener tu vehículo, pues no tu carro. El impuesto predial por tener tu predio. ¿Qué es tu predio? Tu casa, tu terreno, tu chacra, ¿ya? Como nos pide el gobierno central, la respuesta sería 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, clave, dado. Pregunta 91. El impuesto a la renta que paga la SUNAT de los contribuyentes sin negocio o empresa se clasifican en 4 categorías. Identifique las rentas que corresponde a la primera categoría. Ok, veamos aquí. En realidad existen 5 categorías para la SUNAT, pero esta tercera categoría es para aquellas personas que tienen negocios, ¿no? Ahí está, ve, actividades comerciales, ve. Tienes tu botica, ferretería, lo que sea, paga de tercera categoría, ¿ya? Ahora acá nos dice lo siguiente, a ver. Hola, Henry. Profe, ¿Qué pasó? no sé cómo podría hacer de mis notas. Pregunta número 93. Ah, ya estamos ahí, distraído por un chiquito. A ver, dice, el impuesto de la renta que pagan, espérate, que tengo. Ya, que pagan la SUNAT los contribuyentes sin negocios o empresas se clasifican en 4. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Porque te había dicho que tercero se graba cuando tiene negocio, ¿no? Entonces, veamos. ¿Quiénes pagan la primera categoría? Ahí está. Aquellos que arriendan bienes, muebles. Tienes tu casa y alquilas tu cuarto. Ahí está. Entonces sería pues arrendamiento. Clave B. Siguiente, pregunta número 92. Dice: el seguro obligatorio de accidente de tránsito, o sea el SOAT, ¿qué cubre? A ver, invalidez permanente, obvio que sí. Vamos a ver los gráficos, ¿ya? Ahí está el SOAT. ¿Qué cubre el SOAT? Al conductor, al pasajero, al peatón y todos los gastos médicos, la ambulancia, gastos sepelio, incapacidad, invalidez, muerte, todo eso paga, ¿ya? Entonces, ¿paga invalidez? Obvio que sí. Accidentes fuera del Perú, esto no paga. El SOAT solamente es a nivel nacional. Hay otro, por ejemplo, similar a SOAT que se llama AFOCAT.
El AFOCAT solamente es a nivel regional, ¿ya? Si tú compraste AFOCAT, llegas a Huancavelica, tienes un accidente, ya fuiste, porque no tienes SOAT, solamente tienes AFOCAT y AFOCAT solamente te cubre acá en la región, ¿ya? SOAT a nivel nacional, ¿ya? Lesiones autoprovocadas, no te cubre, ¿ya? Tú te has querido suicidar, ¿por qué te va a cobrar? ¿Por qué va a cubrir? Pues, ¿no? Entonces, no. Gastos de sepelio, esto sí, ¿no? Entonces, la respuesta sería 1 y 4. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 93. Dice, correlacione las dimensiones de la cultura y su ejemplo. Acá de adelante, como les decía, ya había avanzado, pero tuve problemas técnicos porque me había olvidado encender el micrófono. Vamos a ver. 93. La cultura material. Material te había dicho que era todo aquello que era tangible, que podíamos tocarlo, ¿no? Ahí está. Ejemplo, ¿cuál sería tangible? A ver, vamos a ver. La herbolaria, las técnicas agrícolas, podría ser de repente, ¿no? Las casas, artesanías, vestidos típicos, esta sí es sí o sí tangible. Ok, vamos acá. La cultura como saber tradicional. La cultura de saber tradicional es aquellos que nos han enseñado hace muchísimo tiempo, ¿no? Papá, el abuelo nos van enseñando. Y entonces lo correcto sería acá, la herbolaria y técnicas agrícolas, ¿ya? Acá sería B, acá sería A. Y la cultura como organización social es cómo nos organizamos, qué instituciones tenemos, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería 1B, 2A, 3C. Clave dado. 94. En el siguiente esquema representa los poderes del Estado, identifica X, Y y Z respectivamente. Ok. El presidente, sus dos vicepresidentes y el Consejo de Ministros conforman lo que se llama el poder ejecutivo. El Congreso, Parlamento, ¿ya? Los congresistas, parlamentarios, padres de la patria, legisladores, pertenecen al poder legislativo, ¿ya? Y el tribunal, el juzgado, los jueces, fiscales, pertenecen al poder judicial. Entonces sería ejecutivo, legislativo y judicial. Siguiente. Pregunta número 95 dice: determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a las características de las normas morales. Ok, a ver, normas morales es aquello pues que deriva de tu conciencia, habíamos dicho, ¿no? También es conocido como norma moral o ético, dice. Valora y regula la conducta humana con criterio individual de conciencia. Claro que sí, de eso viene la norma moral, pues. Ahora, si incumplimiento genera remordimiento, claro, tú no haces caso a tu conciencia te dijo, oye, por favor, ayúdale a esa persona, y no le ayudaste, luego va a estar con tu remordimiento, ¿sí o no? Tu conciencia dice, debiste hacer caso a mamá, y no lo hiciste, genera remordimiento, ¿ve? Mandan o prohíben hacer algo, claro, tu conciencia te dice, haz esto, no hagas lo otro, ¿ve? Entonces todo sería verdadero, ¿ya? 96. A ver, veamos acá. Son considerados héroes civiles. Si te dice que son héroes civiles, ahí está, significa pues que son aquellas personas que no han sido militares ni policías. Daniel Alcides Carrión, ¿fue policía? ¿Fue militar? No, entonces no es civil. Alipe Ponce Vázquez, él sí, ¿no? Perteneció, fue policía, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Noguera, él no fue, no, acá está hablando yo, no militar, ya, no militar, acá sí militar, o de nuevo ya, acá sería, él sería civil, no civil. José Gabriel Condorcanqui, él sí es civil. Miguel Grau, no, el caballero de los mares, él no es civil, ¿no? Él era de la marina. Entonces, los pilares civiles sería 1 y 3. Ahí está, clave A. Vale recordar que Daniel Alcides Carrión, ya, no solamente fue civil, sino que él también fue considerado, ya, mártir, ya. No, él no fue héroe, fue mártir, ¿no? Porque él sabía que iba a morir y aún así sacrificó su vida, ¿no? Ok. Sigamos. A ver, pregunta número 97. El mecanismo que tiene todo ciudadano para defender y proteger su libertad individual. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están mis garantías? Oh, no hay. Bueno, en fin. A ver, vamos a ver. Acción popular procede ante la vulneración de una norma, de la Constitución
pero por una norma administrativa, ¿ya? Es decir, una norma sin rango de ley. Vamos a traer este grafiquito de acá, ¿ya? ¿Dónde está su ordenamiento? Acá está. Mira, a ver. Recuerda acá, tenemos nivel constitucional, nivel legal y nivel sin rango de ley, ¿ya? Si cualquiera de estas normas atenta contra la Constitución, procede la acción popular, ¿ya? Ahora, la acción de amparo protege todos aquellos derechos que no están protegidos ni por el habeas corpus ni por el habeas data. Otros derechos, entonces. ¿Pero qué protege el habeas corpus? El derecho a la libertad, ¿ya? Y la inviolabilidad de domicilio, y el habeas data protege el derecho a la información y a la privacidad. Ahora, mira, habeas corpus, libertad, habeas data, información, y la acción de amparo, todos los otros derechos. Ejemplo, el derecho a la salud, ejemplo, el derecho a la educación. No te dejan entrar a tu colegio, ¿qué procede? Acción de amparo. Te están sacando tu trabajo, acción de amparo. ¿Ves? Acción de cumplimiento es cuando un funcionario no quiere cumplir, no quiere acatar una norma, una sentencia judicial, ¿no? Oye, de repente pues te han contratado y arbitrariamente te han despedido de repente, ¿no? O tenías de repente un contrato indefinido o un contrato previamente que te habían hecho y las autoridades no quieren reconocerlo. No quieren cumplir, procede la acción de cumplimiento. En este caso nos dice libertad individual, que sería habeas corpus. 98. Los asaltos, castrismo, pandillaje, robos son considerados como violencia, aquí está, delincuencia. Muy bien. Identifica las acciones que investigó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Muy bien, vamos a recordar. Ahí está. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada durante el gobierno del presidente transitorio Valentín Paniagua Curaçao el año 2001, ¿no? Y se presentó, por acá debe estar, aquí está, se presentó el 28 de agosto de 2003 en el gobierno de Alejandro Toledo, que investigó los 20 años que sufrimos por el terrorismo, ¿no? Todo lo que sucedió en el terrorismo, ¿ya? Aquí está, desaparición forzada, secuestros, torturas, asesinatos, atentados, violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué investigó? ¿Asesinatos y secuestros? Sí. ¿Robo al Estado? No. ¿Seguridad regional? No. ¿Desapariciones forzadas? Sí. 1 y 4. Clave dado. 100. Con relación a las clasificaciones de derechos humanos y su ámbito de competencia respectiva. Esto te dije, siempre estudia derechos humanos. Ya, vamos a ver, acá tenemos. Ok, no se le cae. Ya, listo. A ver, de hecho la protección del medio ambiente. Ya, primero vamos a recordar cada uno de ellos, ¿ya? Primera generación surge, ¿ya? Con la Revolución Francesa, ¿ya? Y recuerda que ahí las personas ya empiezan a tener los principales derechos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, ¿no? Claro, primera generación, pues, ¿no? Ahora, los de segunda generación son aquellos relacionados a todo el trabajo, a la salud, ¿no? A mejorar la condición de vida de las personas. La segunda generación surge con la revolución, ¿ya? La revolución mexicana, ¿no? En Querétaro, ¿ya? Surge entonces derecho al trabajo, la salud, la huelga, ¿no? La sindicalización. Y la tercera generación surge luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? A estos, el primer generación son denominados derechos civiles y políticos. A la segunda generación son denominados derechos sociales, económicos y culturales, ¿ya? Y los de tercera generación son denominados derechos solidarios. Oye, si había habido guerra acá, si había habido mucha contaminación producto de los misiles, ¿no? De las armas nucleares, entonces ahora hay derecho a la paz, derecho al medio ambiente. Y vamos a ver acá. Derecho a la protección del medio ambiente. ¿A qué generación pertenece? Tercera. Derecho a la vida e integridad física pertenece a la primera. Derecho al trabajo, jornada de remuneración, segunda. ¿Ves? Facilísimo. ¿Cómo sería acá? A ver, 1B, 2C, 1B, 2C, 3A. Listo, acá está. 101 dice: identifica las características de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, recordemos, es cuando hay respeto
a los derechos humanos, libertad de prensa. También existe autonomía de los poderes del Estado. Cuando hay respeto a las leyes. Entonces, vamos a ver cuál de ellos sí son características del derecho. Prima la ley de la voluntad de los gobernantes. Prima la ley sobre la voluntad de los gobernantes. Claro, hay que hacer caso a las leyes. 2. ¿Existe dependencia de poderes para la toma de decisiones? Falso. ¿Que existe autonomía o independencia? Falso. Entonces, ¿se garantizan los derechos humanos mediante instrumentos legales? Obvio que sí. ¿El poder no está limitado por la Constitución? Falso. Clave 1 y 3. Clave dado. Ok, seguimos. Pregunta 102. Identifica la norma que tiene rango de ley. Ya, esto lo hemos practicado ayer. Ya, ¿dónde está su ordenamiento jurídico? Aquí está. ¿Ves? Qué bonita pirámide, ¿no? Vamos a ver. La norma que tiene rango de ley. Ya te había dicho. En rangos en características generales, aquello que tiene rango de ley es aquel que hace o de alguna manera tiene que ver el poder legislativo. ¿Ya? Sentencia judicial, no. Decreto regional, no. Te había dicho, ¿no? Decreto es la autoridad máxima, ¿no? Decreto legislativo. Esto, si recuerdas que como clave, como tip, te dice lo siguiente. Si te dice decreto, es otorgado por la autoridad máxima. Ok, que podría ser el alcalde, el gobernador, el presidente, ¿no? Ahora, si hablamos de resolución, es cuando se da ciertas atribuciones a personas particulares. Es más, en clase yo te decía, ¿sí o no? A ver, ¿con qué vas a ir al baño? ¿Con resolución o con decreto? Resolución, porque solamente es para algunas personas, ¿ven? En cambio, el decreto es para el público, para todos. Ahí está, ¿no? A ver, ¿con qué vas a ir al recreo? ¿Decreto o resolución? Ah, decreto, todos vamos al recreo. Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Ahora, luego de eso también te dije, ¿no? Si por algún motivo encontrabas ahí, entre estas normas, el término ley, legislativo, ¿ya? Congreso, ¿ya? Significa pues que son normas con rango de ley, ¿ya? Sentencia judicial, ¿dice algo relacionado a ley, legislativo, congreso? No. Decreto regional, ¿dice algo relacionado a ley, legislativo? No, ¿ves? Por lo tanto, el único sería decreto legislativo. Pero ya sabes que hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo, tratados internacionales, decretos de urgencia, por ejemplo. Bueno, pregunta 103, dice, ¿son considerados impuestos para los gobiernos locales? Otra vez, ¿ve? ¿Cuáles son gobiernos locales para municipalidades? El impuesto de alcabala y el impuesto predial. Clave 2 y 4, ahí está, C. 104 dice, determina la verdad de falsedades respecto a las funciones del semáforo. El semáforo regula la velocidad de vehículos a más de 120. No, tú puedes estar yendo lento a 30, 40. Igual el semáforo también te va a ordenar, si no te va a decir tú detente, tú pasas, y no, falso. Controla la circulación de vehículos por canales. Claro, ¿no? A un canal le dice, oye, tú detente, otro canal pasa. Ahí está, verdadero. ¿Proporciona un ordenamiento de tránsito? Obvio que sí, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Clave B. 105 dice, determina la verdad o falsedad con respecto a las características de la democracia. Ya habíamos dicho, la democracia se respeta los derechos humanos, se obedece las leyes. Vamos a ver. Gobierno de las minorías con respecto a las mayorías, al contrario, o sea, no, las mayorías. Falso, entonces. ¿Hay elecciones libres y transparentes? Verdadero. ¿Hay una solución pacífica de conflictos? Verdadero. Respuesta entonces, clave B. Muy bien. Pregunta 106 dice, determina la verdad o falsedad respecto al seguro obligatorio de accidente de tránsito. Otra vez volvemos nuevamente con el SOAT. A ver, ¿qué dice SOAT? ¿Es un seguro electivo para todos los vehículos motorizados? Falso, es obligatorio. ¿Ya? Falso. Como ella, muy bien. ¿Cubre infecciones que sufren los ocupantes de un vehículo de peatones? Falso. Oye, ¿pero por qué? Ah, dice infecciones. Oye, una persona ha ido resfriada de repente, una persona ha ido de repente con gripe y ha contagiado a todos. ¿Eso va a pagar el SOAT? No, por eso falso. Su cobertura
Abarca gastos médicos, incapacidad temporal, invalidez permanente. Verdadero. Aquí está, ve. Verdadero entonces. Falsa, falsa, verdadera. Muy bien. Clave, Anita. Muy bien. Seguimos. 107. De entre las proposiciones que se dan, señala las que corresponden a los derechos ciudadanos. Derechos. Tenemos el derecho a la remoción y revocación de autoridades. Por supuesto que sí, es nuestro derecho, Carlos. Derecho a elegir y a ser elegidos y elegir nuestros representantes. Correcto, también es nuestro derecho. Respetar el mandato constitucional y el orden jurídico. Por supuesto, tenemos que respetar. Espera. No, estamos mal acá. Esto sería un deber. Ok, sería un deber. Vivir pacíficamente respetando los derechos de los demás. Eso sería un deber. Demandar la rendición de cuentas. Pedir explicaciones. Oye, que nos informen qué están haciendo. Verdadero. 1, 2 y 5. Clave A. Wow. Vamos a cortar ahí y luego continuamos con economía.